Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta conferencia o sesión número 4 titulada La educación en el Porfiriato. Estamos en este ciclo de conferencias o este conjunto de conferencias relacionadas con el nacimiento de la educación y la pedagogía en México, o en términos generales las etapas de la historia de la educación en México. Ya en la primera sesión vimos, en la primera clase, la educación prehispánica o del llamado México antiguo. ¿Sí? En la segunda vimos ya la educación en la etapa virreinal o mal llamada etapa colonial, como también se le conoce. En la sesión 3 vimos lo que es pues la primera parte del siglo XIX, los años difíciles de la guerra de independencia, los primeros años independientes, las muchas ideas, pocas concreciones y en general la educación lancasteriana que prevaleció, inclusive algunos años del porfiriato. La educación en que vamos a ver hoy todavía tuvo ciertos destellos de este modelo, de esta cuestión pedagógica lancasteriana. Pero bueno, esta sesión sí se llama como tal educación en el porfiriato. Esta claramente la podemos identificar con este nombre. Si veíamos que en las otras conferencias le podía llamar un segundo o tercer término, etapa a esta parte de la educación, de la historia de la educación o pedagogía en México. Aquí sí claramente la nombramos la educación en el porfiriato. ¿Comenzamos? Autores como Fernández, entre otros, hay que entender el porfiriato por varias etapas. La primera etapa del porfiriato, que va a abarcar de 1877, bueno, con el interinato también de Juan N. Méndez. Esa primera etapa del porfiriato, porque solemos decir porfiriato, más de 30 años, pero esa primera etapa realmente no fue tan positiva, ¿sí? Fue un poquito para establecer el orden legal, ¿sí? Pero ya sería a partir del segundo mandato, y ya después sucesivamente seguiría reeligiendo don Porfirio, que inicia en 1884, cuando empieza ya la cuestión de modernizar al país, ¿no? Mencionan algunos autores, metafóricamente hablando, 3 rostros como tal de Porfirio Díaz. Yo creo que pueden ser más claroscuros, puntos positivos, negativos. No es el tema de esta conferencia, pero hay que mencionarlo, ¿no? Al principio, bueno, lo que se quería, a lo mejor en el primer mandato, se buscaba pacificar al país, encontrar créditos, acabar con el desorden de delincuencia, principalmente la falta de dinero. Todo lo que llevaba los más de 50 años, más poco menos de ser independiente desde 1821, pues había sido de muchas guerras, de mucho caos, invasiones, pérdida de territorios. Lo que se buscaba era pacificar, era progreso, era orden, era paz y orden porfiriana. Realmente lo que más hubo fue orden, una política liberal, un estado laico representativo, elevar las condiciones de vida, y el crecimiento económico daría también pues el aumento de la población. Se van a fortalecer y surgir los ferrocarriles, muchísimas, más de 20,000 kilómetros de vías férreas operando, por ejemplo, para el año de 1910, para el año en que estalla la guerra de revolución. Obviamente hubo un crecimiento desigual, se fortaleció mucho las haciendas con las famosas tiendas de rayas muy injustas. Se pueden encontrar 3 etapas del porfiriato. Una paz porfiriana se buscaba, lo principalmente fue el orden, buscar el orden. Hablar del porfiriato, bueno, creo que requiere una conferencia. Hay muchos autores muy especialistas en el tema, muchos autores catedráticos muy especialistas en el porfiriato: Javier García Diego, Pedro J. Fernández, Frederick Katz. Te vas a encontrar libros muy completos. Carlos Tello Díaz. Bueno, para hablar del porfiriato requiere una conferencia como tal. Aquí vamos introduciendo, porque para hablar de la pedagogía porfiriana, la educación, pues bueno, buscar modernizar al país y la educación, pues bueno, fue una de las características que se tuvo, claro, nada más principalmente en la clase alta, en la clase media, en las ciudades, pero aquí la pedagogía también tuvo un papel importante, ¿no? Porfirio Díaz y México en general, en esa parte final del siglo XIX, se autoproclama un país moderno, civilizado. La educación va a buscar, pues, lograr esa etiqueta, va a buscar que eso se vaya cumpliendo poco a poco, ¿sí? Aquí en la etapa porfiriana vamos a ver la debacle de la pedagogía lancasteriana, que termina ya finalizando oficialmente en 1890, aunque ya desde 1870 ya venía realmente a la baja, desde la parte de la República restaurada, con don Benito Juárez todavía.
Va a haber racionalismo, esas corrientes filosóficas nuevas, cuestiones científicas y positivistas. El positivismo estaba con Augusto Comte en Europa pues floreciendo. La observación y la experimentación como el único medio, el único método científico para lograr el conocimiento, para comprobar la verdad como tal o la ciencia. En el Porfiriato, hay que mencionarlo, hubo intelectuales, científicos, educadores, médicos, abogados de talla internacional, ¿sí? Se floreció obviamente en la élite, obviamente para muy pocos, pero había realmente personas muy, muy capacitadas a la altura de cualquiera de las potencias mundiales de la época. Uno de esos intelectuales fue el maestro veracruzano nacido en Córdoba, Carlos Carrillo. Sí, Carlos Carrillo tenía esa ideología o esa pedagogía, que vamos a llamarlo así. Con Carlos Carrillo buena parte de la nace, en cierto modo, o termina de consolidarse la pedagogía y su método de la enseñanza objetiva, que ponía al niño al centro de la enseñanza. Eso que hoy en día nos parece ya es algunos años pues algo muy ya común como tal, ¿verdad? Que no la educación esté, que el docente no sea la parte principal de la educación en esos métodos transmisivos, en esos métodos tradicionales, sino que sea el niño, ¿no? Va a haber varios congresos higiénico-pedagógicos, como en 1882, todavía con Manuel González. En ese periodo del 80 al 84 del siglo XIX, pues don Porfirio le deja la presidencia a su compadre Manuel González, originario de Matamoros, Tamaulipas, de aquí de nuestro vecino municipio, acá en el norte de Tamaulipas. Se lo deja realmente a 4 años para que le cuide la silla presidencial y modificar la constitución para en 1884 volver a la presidencia y prolongarse pues hasta 1911, ya con el derrocamiento de Madero tras la revolución y los tratados de Juárez, ¿no? Va a haber también un Consejo Superior de Salubridad. En este momento la higiene y la salud tenía mucho que ver con la educación. Hoy en día de cierto modo lo sigue teniendo, pero hay otros enfoques más modernos como tal. El niño debe estar en un ambiente de aprendizaje sano y estimulante, debe tener recursos, debe ser parte de la enseñanza, era lo que pues dictaba este gran pedagogo del siglo XIX, Carlos Carrillo. Buscaba esta pedagogía ya en términos concretos, pues enseñar, tal vez recuerden los globos terráqueos, los esqueletos de laboratorio, los mapas en grande, las excursiones, las visitas a museos, excursiones sobre todo, esa que podemos encontrar en la película de Cantinflas del Profe. Bueno, esa parte de esa pedagogía, y también por ahí se ven mapas, se ven algunos elementos, banderas, etcétera. Esa era parte de la enseñanza colectiva. Hoy en día eso a lo mejor, pues con la tecnología educativa, con las innovaciones, pues puede ser reemplazado, pero esos elementos siguen formando parte de la educación y son enseñanza objetiva. Podemos decir que ya fue hace más de 150 años esas concepciones de la enseñanza objetiva con Carrillo, pero pues se siguen fomentando, a lo mejor modernizando, un mapa mundi ya más digital, con una aplicación, un esqueleto en alguna aplicación, en alguna pantalla, pero bueno, al final de cuentas un mapa interactivo o piezas de rompecabezas de armar un mapa. A lo mejor la intención sigue siendo la misma, cambia nada más la tecnología, ¿no? Como tal. Ya aquí en el Porfiriato es cierto, desde antes en el imperio, antes del imperio, desde que pues inició realmente la vida independiente, había pues encargados de llevar a cabo la política educativa, pero decíamos antes del Porfiriato fueron puras ideas, fueron puras buenas intenciones, nada realmente consolidado. Ya en el Porfiriato podemos ya mencionar, es algo que le comento a mis estudiantes en la materia de política educativa. En el Porfiriato es cuando surge la política educativa en México, se le empieza a dar ideología ya como tal, se empieza a utilizar a la educación para formar cierto tipo de niños, para moldear la mente de los mexicanos como tal. Es cierto, en aquel entonces la educación era para muy pocos, pero bueno, las ideas de política educativa ya surgían. Primero se tuvo en el gobierno provisional de Juan N. Méndez, que ya pues abarca el Porfiriato después de
del plan de la Noria, de la revuelta de Tuxtepec, que da el derrocamiento de Lerdo de Tejada para que Díaz pueda acceder al poder. Lo quiso guardar las formas, un presidente interino unos meses, y ya inicia pues la primera etapa ya del porfiriato como tal, del 77 al 80. Ignacio Ramírez el Nigromante, que apodaban de esta manera, fue ese primer, en aquel entonces era un ministerio, era un ministro de Justicia e Instrucción Pública. Vamos a ver cómo la política educativa estaba, o la dependencia que hoy conocemos como la SEP, desde 1921, se llama así como tal. Antes era una dependencia que estaba anexa a lo que es, o incluida en lo que viene siendo el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, pues lo podemos hacer la comparación hoy, algo así como la Fiscalía General de la República, antes la PGR, ¿sí? Todo relacionado con la impartición de justicia como tal, o la aplicación de las leyes, porque vamos a ver que la justicia también depende actualmente con el poder judicial, Suprema Corte, tribunales, etcétera, ¿sí? Pero veamos cómo en esta parte, en estas dependencias de la parte final del siglo XIX, pues lo que importaba un poquito más era la cuestión legal, la justicia, y la educación se iba relegando, ¿no? Ignacio Ramírez era de los liberales puros, ¿sí? Venía desde la Revolución de Ayutla, Guerra de Reforma, etcétera. Pues era práctico, científico, educación con base en la experiencia, educación, buscaba la educación superior de calidad. Luego vino Protasio P. de Tagle, ya en la parte del primer mandato de Porfirio Díaz. Era un liberal positivista, contrario al dogma religioso. Se buscó reformar, unificar la evaluación, premios a alumnos sobresalientes. Se creó la secundaria de niñas, el Tratado Elemental de Pedagogía de Manuel Flores. Luego vinieron Juan García e Ignacio Mariscal, liberales positivistas, eran juristas, eran ya abogados como tal. Ellos se enfocaban más en la justicia. Se reforman algunos artículos de la Ley de Instrucción Pública, que venía desde la parte del gobierno de Juárez en la República Restaurada. Ahí empiezan los esquemas promocionales, y es donde más o menos podemos empezar a situar que se les empieza a exigir a los docentes una planeación, no voy a decir didáctica, pero sí una dosificación, un orden de los contenidos que se iban a dar a lo largo del año, del ciclo escolar. Más o menos en ese momento, en los 80 del siglo XIX, es cuando surgen las exigencias administrativas de la planeación educativa, o al menos un control más estricto de lo que el docente iba a enseñar diariamente. Luego vino Ezequiel Montes un año en el gobierno todavía de Manuel González, ¿sí? Seguía siendo el Ministerio de Justicia y Instrucción Pública. Eran liberales puristas de la vieja guardia, enemigos del positivismo. En aquel entonces el positivismo que había traído Gabino Barreda ya desde hace algunos años, o algunos encargados de la política lo veían ya con malos ojos, aunque eso realmente saldría hasta la tenía la juventud con Vasconcelos, con Isidro Fabela, con Antonio Caso, etcétera, en la época previa a la Revolución. Aquí él sí suprime el positivismo de la Escuela Nacional Preparatoria, en general no de la educación elemental, no de la primaria. Hay un proyecto de ley de instrucción pública que fuera antipositivista, aunque no se concretó, y el Congreso Higiénico Pedagógico, que hablamos hace rato con Carlos Carrillo, de 1882. Más adelante habría otros congresos importantes ya en la gestión de Joaquín Baranda, que duraría, bueno, aquí viene ya enseguida. Joaquín Baranda abarcó parte del gobierno de Manuel González, 2 años, y pues duraría 19 años como secretario de Instrucción Pública, algo que actualmente pues pareciera imposible que un secretario durara tanto tiempo, ¿verdad? Este sexenio que inicia del 2018 ya lleva un secretario y 2 secretarios de educación. Es complicado que que un solo secretario dure todo el sexenio. El último que recuerdo fue con Fox, Reyes Tamés Guerra, si no se me da la memoria, y todos los demás, Calderón, Peña Nieto, ahora Andrés Manuel, pues siempre tienen 2 o 3 secretarios de educación, ¿verdad? Las ideologías, la cuestión política también aquí tiene mucho que ver. Pero Joaquín Baranda, pues aquí estamos viendo los encargados de la política. Ahorita vamos a ver a los otros maestros que no tenían cargos como tal
en el gabinete, en el ministerio, pero que también aportaron mucho a la educación, a la consolidación. Una aplicación liberal al positivismo, ya con cierto sentido humanista. Elevar la cantidad y calidad de primarias, quitar definitivamente, es en 1890 como se quita con Joaquín Baranda el sistema lancasteriano que vimos en la conferencia anterior. Incrementar la educación normal, ahí viene la normal para formar a los futuros docentes como lo sigue siendo hoy en día. Va a haber el primer y segundo congreso de instrucción pública, ahora ya sin el término higiénico pedagógico, sino ya pues en instrucción. Tardaría algunos años en quitarse este término instrucción. El término instrucción es algo más simple que la educación. La educación es algo más amplio, ¿verdad? La instrucción, pues en aquel momento se concebía realmente como que los niños hicieran caso, que los niños fueran sumisos, que los niños se portaran bien, etcétera. Y ya si de repente también aprendían a leer, aprendían a sumar, cuestiones básicas, gramaticales, etcétera, pues era ganancia como tal. Ya con el término educación, que tardé algunos años, ya era un proceso más complejo y ahí ya vamos a hablar de calidad y de aprendizajes, competencias, etcétera. Bueno, competencias es algo realmente más nuevo, ¿no? Va a haber también en esa época grandes educadores, Rebsamen, Ignacio Manuel Altamirano, que venía ya desde años antes, Loacher también, Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda, que hoy ya fueron un poquito más en la parte final del siglo de... Sí, abarca todavía. Va a haber una ley de instrucción obligatoria, ¿sí? De 1888, aunque se empezó a aplicar hasta 1892. La división gratuita, ahorita lo vamos a ver como quiera, las escuelas normales también fueron prioridad. Baranda sería el último ministro o secretario de Justicia y Inclusión Pública, porque para 1901, con Justino Fernández, ya sería la idea de empezar a tener una secretaría y un ministerio de educación independiente a lo de la justicia, ¿sí? Aquí ya con Justino Fernández se va a dividir la secretaría en dos subsecretarías, una de la justicia y otra de la educación. La primaria superior de 2 a 4 años, 6 años obligatorios en primaria del Distrito Federal, Consejo Superior de Educación Superior, jardines de niños, también se van a empezar a aplicar los jardines de párvulos, de infantes, ¿sí? Ya ahora sí con Justo Sierra Méndez, 1905-1911, bueno, ya surgiría la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, ya totalmente dividida del Ministerio de la Secretaría de Justicia. Aquí se va a crear bueno, esta Secretaría de Instrucción Pública en 1905, la Ley de Instrucción Primaria de 1908, el fomento de la lectura, el Congreso Nacional de Educación Primaria, aumento de la educación rural. Sigue siendo parte final del positivismo. La educación sigue siendo elitista, ¿no? Si englobamos en pocas palabras, la educación en el porfiriato va a ser positivista, elitista, de clases medias altas, de lugares urbanos, ¿sí? Y bueno, ya en 1911, como parte de la presión que estaba metiendo Madero con el inicio de la revolución, con el plan de San Luis, pues Porfirio Díaz, ya en la parte final de su mandato, cambia a todo el gabinete, a excepción de el secretario Limantur, como parte de medida desesperada para mantener el poder. También mandaba una iniciativa al Congreso para ya evitar la reelección, cuestión que Madero no acepta, y pues al final los tratados de Ciudad Juárez pues fomentan su renuncia para que Francisco León de la Barra pues asume el cargo de manera interina, y luego ya Madero pues asciende al poder en noviembre de 1911, ¿no? Jorge Berestañol sería algunos meses secretario de Instrucción Pública, y ahí se rescata la ley de instrucción rudimentaria de 1911 sin aplicar, porque en aquel momento pues estaba la cuestión revolucionaria. Fue una buena idea que tampoco se llevó a cabo. Vamos con partes fundamentales, partes pedagógicas, leyes, legislación del porfiriato, ¿sí? Esta ley de instrucción obligatoria se le conoce del 88, aunque realmente se expide en ese año, se aprueba 3 años después, en 1991, y se aplica ya en 1892, 4 años después de su idea, de ser expedida. Pero sí se le conoce como ley del 88, ¿no? Muchos ahí sitúan el inicio de la educación primaria formal o obligatoria, inclusive también en esa fecha, ¿no? Aunque hay que aclarar que se aplica 4 años después. Unos elementos importantes, ahí surge la inspección escolar o llamada supervisión escolar, ¿no?
El término de que fuera obligatoria la educación también era obligatoria entre comillas porque pues muy pocos tenían el acceso a ella, ¿no? La enseñanza elemental de los 6 a los 12 años de edad podía ser las escuelas particulares oficiales, y la religión solamente, la educación religiosa solamente en las escuelas particulares. Había laicismo todavía. Ahí vamos a identificar dos tipos de primaria. Una primaria de 4 años para los estudiantes pues que la van a utilizar como una etapa terminal para pues después incorporarse al mercado laboral, ya no seguir estudiando, para alfabetizarse solamente, ¿sí? Para aprender a leer y escribir, cuestiones básicas, ¿sí? Y los 2 años más para los que iban a hacer la preparatoria y luego seguir estudiando alguna carrera. En el siglo XIX la carrera principal fue la escuela de jurisprudencia, la abogacía, los abogados, los licenciados en Derecho, hoy en día licenciatura en Derecho como se le conoce. También va a estar la medicina, y había obviamente todavía la teología, la filosofía y la docencia también. Las mujeres, prácticamente la única opción que tenían en esa parte del porfiriato, y en general en todo el siglo XIX y buena parte también del siglo XX, por qué no decirlo, era estudiar para maestra de educación primaria, después para preescolar, y era la salida laboral que tenían las mujeres en aquel entonces. Esos 2 años solamente también algunos estudiantes más, los que eran más aptos, los que les veía algún futuro educativo, eran los que hacían esos 2 años complementarios. Hoy en día conocemos que la primaria pues claramente es de 6 años. En aquel entonces era de 4 para los que ya le iban a utilizar para terminar y salir y ponerse a trabajar, y los 2 años le iban a complementar para seguir estudiando. También en esta ley de instrucción obligatoria del 88, algo que hoy nos parece pues muy común, que se vaya a clases de lunes a viernes. Bueno, ahí se estipula en un calendario escolar, un ciclo escolar de 10 meses. Los días como tal no se especifican, no viene pero se marca que manejan 10 meses. Ahí solamente multiplicar 31 por 10 y más o menos nos da la cantidad de días que más o menos se trabajaban. Había más vacaciones, de hecho las vacaciones largas de verano, salir casi en junio y entrar hasta septiembre, pues eso es algo que hace hasta algunos años todavía ocurría, casi que hasta a mí me toca todavía, ¿sí? En la primaria. Sigue siendo laico, gratuito, obligatorio. Programas de estudio para todos los estados, ¿sí? Los estados podían meter algunas materias o quitar otras, depende de sus necesidades. La forma o la pedagogía como tal, pues se buscaba la mayéutica socrática, clases dogmáticas orales, ¿sí? Vean cómo inclusive a veces se contraponía, ¿verdad? Decir que una enseñanza objetiva y mantenía la mayéutica como tal, pues son ya ese método de preguntas, ¿verdad? Y clases dogmáticas, pues son las clases tradicionales donde el maestro está solamente hablando y los alumnos pues están pasivos recibiendo toda la información. Otras cuestiones ya legales, jurídicas de esta ley, valga la redundancia, buscaba que fuera realmente obligatoria. Había consejos de vigilancia en las ciudades, en los poblados pequeños o en lugares donde había escuelas, ahora sí que pues, no había en todas partes. Consejos de vigilancia, jefe de la policía, vecinos, para hacer, bueno, algo así como está en el artículo 31 actualmente de la Constitución, que dice que es obligación de los padres hacer que sus hijos reciban educación, hasta educación media superior, o hasta que dejan de ser menores de edad, cosa que a veces no se cumple. Bueno, en aquel entonces había esos consejos, el jefe de la policía te podía obligar para que mandaras a tus hijos a la escuela. Hay poca información al respecto sobre si esto ocurría o cómo era ese proceso, cómo era la obligación, qué pasaba si no lo mandaba, si había cárcel, si había castigo, si había chicote, si había algo. Hay poca información al respecto, pero bueno, después lo podemos indagar más a detalle a ver si se encuentra más información. En esos congresos de instrucción del 89 y del 91, ¿sí? Se fue posponiendo la aplicación, que ya vimos hace rato que fue 4 años después, porque aquí se iban a discutir algunos elementos para que pues tuviera cierta concordancia y estuviera más adecuado a lo que había, a la realidad educativa del país, de la política. Algunas ideas centrales de los congresos nacionales de instrucción del 89 y del 91, bueno, se inspira en Francia, en el Congreso Pedagógico del año 80 en Francia, Jules Ferry, ¿sí? Buscaba organizar realmente, era una
descontrol total en la educación en aquel entonces, ¿no? Si bien es cierto, ya en los inicios del porfiriato, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión delictiva, había ya más orden, más paz social, claro, a veces obligado, ¿verdad? Por la situación, por lo rígido del porfiriato, pero sí la educación sí estaba muy, muy desorganizada, el calendario, los días de clase, las materias, realmente era un descontrol total, no estaba centralizada la educación, por los congresos se buscaba hacer y se logró cierto avance, un sistema de educación popular realmente, que la educación llevara a todas las masas, hay que decirlo como tal, y esto ya es una interpretación que le doy, ¿verdad? Convenía más a don Porfirio, a los científicos, a la parte alta, a la clase alta, que el pueblo siguiera siendo ignorante, pues para seguirlos explotando en las haciendas realmente, ¿no? Eso es algo que también hay que mencionarlo. Buscaba también ya que fueran 50 alumnos como máximo, ¿verdad? Eso que a veces hoy en día en algunas escuelas no se cumple, hay grupos de más de 50 estudiantes, inclusive ya arriba de 45 ya en secundaria, en educación básica, es ya muy complicada la labor, y obviamente se buscaba un mejor salario del docente, cuestión que pues creo que actualmente todavía no logra consolidarse como tal. Bueno, pero eso ya es otra historia como tal, ¿no? Ya sin comentarios. Algo importante fue que era la organización. Hoy en día nos parece, cuando ya somos maestros o cuando éramos estudiantes, pues ver que primero se enseñaba las tablas de multiplicar, primero la del 1, la más fácil, hasta llegar a la del 9 o a la del 10, ya más complicada, realmente más complicada la del 9, la del 7, la del 8, ¿no? Que la del 10, pero se va de lo fácil a lo difícil, ¿no? De las vocales al abecedario, ¿no? Es algo, ahorita parece algo muy obvio, pero en aquel entonces se fue pues normando, ¿sí? De lo conocido a lo desconocido, a ver qué sabes sobre este tema, de lo abstracto, de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a lo racional, ven como esta parte. La clase fuera interrogativa, que fuera mayéutica con preguntas. A ver, estudiantes, ¿qué saben sobre la independencia de México? ¿Qué saben sobre cuáles son las sílabas? ¿Cuáles son, así, verdad? ¿Cuáles son los animales ovíparos, vivíparos? Preguntar, ¿no? Y no simplemente la exposición teórica, ¿no? Quitar definitivamente los ejercicios militares, ¿sí? Y algo que se normó, que se reglamentó en esa ley, en ese Congreso Nacional, era buscar no exigir el título a los maestros, título de normal, ya que el 80% de ellos en ese momento no contaba. Si exigías el título, prácticamente te ibas a quedar sin docentes, ¿no? Entonces fueron elementos que se trataron de poner. La enseñanza elemental obligatoria, la escuela rural de momentos ambulantes, las escuelas normales que van a tener con Enrique Repsamen, con Leo Schwer, en las escuelas normales veracruzanas, la escuela modelo de Orizaba, pues van a tener, ahorita lo vamos a mencionar, las escuelas de párvulos también de Enrique Repsamen. Y el horario de clases, algo que se normó, entrar a las 8:30, salir a las 12 a comer, una siestecita o algo, y regresar a las 3 de la tarde, y salir a las 7, 6 de la tarde. Eso realmente estuvo todavía muy vigente, inclusive durante todo el siglo XX. Mi papá me ha comentado que así le tocó todavía estudiar la primaria, entonces es algo que se normó en aquel entonces y que tardaría muchos años en volverse ya a turnos ya matutino o vespertino. En general el porfiriato a veces se engloba en los nombres de Justo Sierra, Justino Fernández, Joaquín Baranda, no se diga. Se mencionan más que nada los encargados de la política, los ministros de educación, pero hay muchos maestros y pedagogos, grandes pedagogos. Uno de ellos, Enrique Conrado Repsamen, nacido en Suiza, bueno, era parte de la Suiza alemana en aquel entonces. Este gran pedagogo, la educación por instrucción, el pionero de la teoría pedagógica en México, la cuestión de organizar los grupos por edades, por grados, algo que hoy nos parece tan obvio, tan normal, bueno, se lo debemos a Repsamen. El nombre de Repsamen malamente a veces se recuerda más por el nombre de aquel colegio en el cual, pues, en el sismo del 2017 ocurrió aquella tragedia.
A veces se recuerda más el nombre de Rebsamen por ese hecho lamentable que por toda su labor educativa que tuvo en México, ¿sí? La Escuela Normal de Jalapa del 87, también la enseñanza objetiva, que ya también había mencionado con Carrillo. Le debemos también la escuela para párvulos, los niños, ¿verdad? Los infantes, el preescolar o la educación inicial. Preescolar más que nada tiene sus antecedentes también con Rebsamen. Con Enrique Rebsamen es muy, muy común encontrar preescolares, kinder, colegios con este nombre, pues ya lo sabemos como tal. Hablar de la teoría del método Rebsamen específicamente pues requiere una conferencia como tal. Después prometo hacer también un ciclo de conferencias ya exclusivamente con todo el legado educativo, con toda la vida, con toda la biografía, publicaciones de estos grandes pedagogos Rebsamen, de estos padres de la educación en México. Otro también que debemos de recordar es a Enrique Leuschberg. Él fue importante también. Él nacido en Alemania, el alemán Leuschberg había tenido la suerte, la virtud de haber sido alumno de Federico Froebel, el creador de los kindergarten, de los jardines de infantes, ¿sí? Leer y escribir sin el famoso deletreo, el método fonético de enseñar la lectura. La escuela modelo de Orizaba, que en aquel entonces era capital del estado de Veracruz. Centro experimental para corrientes pedagógicas nuevas en el 83. Se une también con Rebsamen, promotor de los jardines de niños. Leuschberg también realmente tiene un legado importante en el porfiriato, a veces pues superado o no tan valorado, infravalorado como se dice, y se menciona más a otros nombres más encargados de la política que también fueron muy importantes, como Justo Sierra, pero que a veces la cuestión pedagógica, la cuestión de campo, pues sin ellos hubiera sido muy complicado. A mí tenemos que mencionar aquí a Rosaura Zapata. Había estudiado pedagogía en Estados Unidos. Ya en la parte final del porfiriato, ya en el siglo XX, se establecen los jardines de niños, los kinder. El segundo a cargo de ella, el llamado Enrique Pestalozzi, ¿sí? Es pionera del preescolar en México, la escuela normal para profesores. Ella enseñaba la pedagogía en el nivel preescolar. Es una importante educadora también que vale la pena hablar exclusivamente en un video sobre ella. A Estefanía Castañeda también, la pionera de los jardines de niños junto con Rosaura Zapata, nacida en Ciudad Victoria, la capital de acá de mi estado. Yo también nací en Ciudad Victoria. Estefanía Castañeda también en la parte del porfiriato, y después también en la educación posrevolucionaria junto con Rosaura Zapata, pues sembraron las bases de la educación preescolar, de la educación de infantes. Y obviamente también Ignacio Manuel Altamirano, el conocido como maestro de maestros, funda en 1887 la Escuela Normal de Maestros, un gran, se le conoce como el padre de la literatura nacional. Es uno de los padres también de la educación en México, periodista, educador político, desde la Revolución de Ayutla, Guerra de Reforma, Imperio, Restauración de la República. Realmente pues un gran pensador, literato, periodista mexicano, de los mejores del siglo XIX, sin duda, no solo en el ámbito educativo, también en el político, en el cultural, en el político. No fueron los únicos, también debemos de mencionar a otros grandes pedagogos de la época, a lo mejor un poquito menos sobresalientes que los que ya mencionamos: Antonio de P. Castilla, José Manuel Guillén, Vicente Hugo Alcaraz, Manuel Flores, Abraham Castellanos, Gregorio Torres Quintero, Alberto Correa, no sé si ya lo mencioné, entre otros más, ¿no? Ya con esto llegamos al fin de esta conferencia 4, esta sesión 4, la educación en el porfiriato. Fuimos concretos, es una etapa pues que ve florecer la pedagogía, ve surgir la pedagogía ya de una manera pues más moderna, por así decirlo, ¿sí? Aquí vendría ya la siguiente sesión, la número 5, pues con la educación, la etapa de la revolución, pero sobre todo la educación rural y la educación posrevolucionaria, que va a abarcar pues prácticamente muy buena parte del siglo, o gran parte, o si no es que todo el siglo XX, ¿sí? Ya lo estaremos viendo en la siguiente conferencia. Gracias por ver este video de la educación en el porfiriato. Ustedes ya me conocen.
Soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, doctorante en innovación educativa, maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria, soy normalista. Hoy vimos pues cómo en el Porfiriato las normales, si bien dices tú ya existían las normales lancasterianas o ya había algunos antecedentes, en el Porfiriato este tipo de escuelas formado de docentes, sin duda alguna, pues ahí surge, ¿no? La escuela normal como el semillero de los docentes. Tengo un artículo sobre las escuelas normales que lo puedo dejar aquí en la descripción del video para que lo puedas leer, todo el surgimiento. Bueno, pues que tengas un excelente día y nos encontramos en la siguiente conferencia. Que estén muy bien.